encima los inconvenientes, pues lo hace más difícil todavía. Decía que por qué esta territorio histórica en la vida de Isabel, y la respuesta es porque Mengíbar tuvo cierto protagonismo y vamos precisamente a ver la historia de Castilla relacionada con la repercusión que tuvo en Mengíbar. Antes de empezar, vamos a hacer unos pequeños antecedentes históricos para situarnos en el contexto en el siglo XV. En estos momentos la corona de Castilla estaba gobernada por la Casa de los Trastámaras y el rey Juan II de Castilla, que es el padre de Isabel, la protagonista de esta jornada. Es decir, que Juan II se casó con la hija de su tío Fernando I, es decir, con su prima hermana, María de Aragón, con la que tuvo un hijo, Enrique. Ese sería su sucesor, el futuro Enrique IV de Castilla. Tras morir su mujer, Juan II se volvió a casar, esta vez con Isabel de Portugal, naciendo de este modo Isabel, la protagonista de esta jornada histórica, y Alfonso. Este sería el mapa de la península ibérica en estos momentos. Tenemos la corona de Castilla. Bueno. Ahora. Este sería el mapa, como digo, de la península ibérica. Tenemos por un lado lo que es la corona de Castilla y Aragón, que una vez estaba unida, otra vez estaba separada, la corona de Navarra, Al-Ándalus, que era en Granada, y el reino de Portugal. Al morir en 1554 el rey Juan II de Castilla, le sucede en el trono su hijo Enrique IV, que tenía en ese momento 29 años. Isabel contaba con 3 años y su hermano Alfonso con tan solo 1 año. Al poco tiempo, en 1558, el rey Enrique IV estuvo alojado 4 o 5 días aquí en Mengíbar, junto a la reina y al condestable de Castilla, don Miguel Lucas Diranzo. Aunque no lo sabemos con seguridad, creemos que se alojaron en el castillo de Mengíbar y en la casa del alguacil, que en ese momento era don Pedro de Barrio Nuevo de Carvajal y su esposa doña María Girón. Esta casa sería el origen de la futura Casa Palacio de Mengíbar. Aquí en la diapositiva tenemos pues esa sección de la torre del homenaje y un pequeño croquis de la torre del homenaje y alrededor lo que es la muralla, una serie de murallas. En 1564 el rey Enrique IV parte de Jaén camino hacia Castilla y para nuevamente aquí en Mengíbar. Tenemos una segunda visita del rey. El condestable le preparó 4 toros para que los corriesen y al finalizar la jornada acompañó al rey hasta la dehesa y desde allí lo despidió. Inició el camino hacia Castilla. Eso en el año 1464. Aquí sería cuando comenzamos con nuestra historia. En estos momentos lo que está ocurriendo en Castilla es que la liga nobiliaria se enfrenta al propio rey. Esta liga nobiliaria señalaba, entre otros aspectos, que la infanta Isabel y su hermano el infante Alfonso eran prisioneros de la reina y que la princesa Juana no era la verdadera hija de Enrique IV. No teniendo por tanto ningún derecho a la sucesión del trono. Querían de este modo proclamar al infante Alfonso como nuevo heredero al trono. Entre los miembros de esta liga nobiliaria tenemos pues personajes muy importantes de la historia de Castilla, como el almirante don Fadrique Enrique, aquí tenemos su imagen. Otro personaje es García Álvarez de Toledo, el primer duque de Alba, y don Juan Pacheco, el marqués de Villena. Gracias a la serie de Isabel, que recientemente se ha mostrado en televisión, pues tenemos una imagen que vamos a acompañar en esta ponencia. Pues aquí, por ejemplo, tenemos al personaje que representaba a ese personaje en la serie de Isabel. Para el que haya visto la serie, pues le viene bien esta imagen. Otros nobles, pues... don Alfonso Carrillo, el arzobispo de Toledo, que tenemos esta imagen de una lámina, y su personaje de la serie también. Otro personaje de la Liga de Nobiliaria, don Alfonso de Fonseca, el arzobispo también de Sevilla, y también estaba representado en la serie de Isabel. Estos son por algunos de los personajes de la Liga Nobiliaria, esos nobles que se sublevan contra el rey. ¿Qué hace Enrique IV? Pues prefiere negociar con la Liga Nobiliaria antes que enfrentarse a ella. Por ejemplo, Enrique IV accedía a la exigencia de los nobles poniendo una sola condición: que la princesa Juana, que tenía en ese momento 2 años, se casase con el heredero al trono, el infante Alfonso. Esto era una especie de compensación, ya que al menos dejaba de aspirar a ser reina propietaria de la corona
que se convirtiese en el futuro en la esposa del rey. Pero el rey, engañado por sus enemigos, por los nobles, y la entrega del infante Alfonso a la Liga Nobiliaria no supuso la inmediata pacificación del reino. No tenían más remedio que iniciar una lucha armada. Comienza así una guerra en Castilla. Se crean dos bandos. Por un lado estarían los partidarios del rey, que estaban en torno a la ciudad de Salamanca, ahí la tenemos en la margen izquierda de la pantalla, y por otro lado la Liga Nobiliaria, en torno a la ciudad de Ávila. En el año 1465 se produce la farsa de Ávila, un hecho histórico muy importante en la historia de Castilla, y eso hace que los nobles se alcen contra el rey Enrique IV y proclaman a un nuevo rey, Alfonso, el hermano de Isabel, con el nombre de Alfonso XII. Los rebeldes no eran muchos, pero sí muy poderosos. Aquí tenemos una imagen de esa recreación, de esa burla hacia el rey, un muñeco que representaron en la ciudad de Ávila. Y aquí tenemos pues, una imagen de la serie de Isabel que también representa, digamos, ese acontecimiento. Esto lo que hace es una guerra civil en Castilla. El personaje que tenemos justamente ahí en el centro, don Pedro Girón, que está sobre el muñeco del rey, el resto de los nobles se están riendo de ese acontecimiento. Como digo, ese personaje va a ser muy importante porque estuvo aquí en Mengíbar. Don Pedro de Girón era el maestre de Calatrava. Aquí lo tenemos en la imagen de la serie de Isabel, y era el hermano del marqués de Villena, don Juan de Pacheco. Pertenecía a la Liga Nobiliaria y en el año 1465 fue nombrado por el nuevo rey con el cargo de virrey de Andalucía. De ese modo vino hasta aquí, hasta Mengíbar, alzándose por media Andalucía en contra del rey, de Enrique IV. Y sabemos que tomó el castillo de Mengíbar en el año 1465. En ese momento estaba protegido por el comendador de la Orden de Santiago, el Baezano López de Mesía, y parece ser que entregó la fortaleza de Mengíbar sin llegar a luchar. Eso el condestable don Miguel Lucas Diranzo, que lo había propuesto como defensor de la fortaleza de Mengíbar, le sentó muy mal, se enojó mucho y fue como una especie de traición. Según cuentan en la crónica, fue un hecho muy vergonzoso para el propio condestable, que había confiado en el defensor, en don López de Mesía. Lógicamente, el castillo de Mengíbar no estaría como hoy en día vemos la Plaza de la Constitución, ese sí sería su emplazamiento original. Pero aquí hemos hecho una reconstrucción, digamos, muy básica de cómo sería la imagen de la fortaleza de Mengíbar en este momento. Esta que tenemos en pantalla. Tenemos la torre del homenaje, que es lo único que se conserva en la actualidad, y a su alrededor una serie de fortificaciones de murallas que ocuparían por parte del ayuntamiento, actual ayuntamiento, y parte del edificio que es justamente a la izquierda de la torre, conforme miramos a su fachada principal. La Casa Palacio de Mengíbar pertenecería también a la estructura defensiva de esa torre. Serían unas casas que estarían adosadas, donde vivía el alguacil, y pasaría entre lo que es la Casa Palacio y esta fortificación un camino, el Camino Real. Por ese camino es por donde entraría el cortejo fúnebre de Isabel la Católica posteriormente. También, bueno, pues hemos hecho ahí una pequeña reconstrucción de la iglesia de San Pedro, que en estos momentos se estaría construyendo, más pequeña que la actual, pero bueno, esto es una hipótesis de cómo sería el castillo de Mengíbar en ese siglo XV. Deciros que estuvo en manos de los sublevados en torno a 4 años. Pues bien, en estos momentos, y la infanta Isabel, en este momento es infanta de Castilla, pues empieza a tener cierto protagonismo en la historia ya de este país, en esa guerra civil que se estaba produciendo. Consciente de ello, Enrique IV trata de utilizarla a su favor y le promete en matrimonio al que hemos visto antes, al personaje que hemos visto anteriormente, a don Pedro Girón, el maestre de Calatrava. En ese momento se pasa a favor del rey. Estaba a favor de los nobles, pero el rey le cede el matrimonio de Isabel y inmediatamente se cambia la chaqueta y se pasa a favor del rey. Él tenía, Pedro Girón, 40 años y Isabel tenía apenas 14. ¿Qué ocurre con Juana, la princesa de Asturias, de estos momentos? La hija de Enrique IV, pues que se quedaba fuera del trono y se comenzaba a decir en estos momentos que no era hija del rey, sino que era de su amigo y privado, el ubetense don Beltrán de la Cueva. Por eso se comenzó a llamar popularmente como Juana la Bertaneja, es lo que decía Girón. Aquí tenemos también
su fotografía de la imagen de la serie. Bueno, en 1466 el castillo de Mengíbar y todo su territorio vuelve a ser asediado, en este caso por el hermano del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, don Fernando de Iranzo, que destruye todos los molinos de Mengíbar que estaban situados en torno a los ríos, y también ataca lo que es la propia aldea de Mengíbar, pero no consigue conquistarla. En represalia, las tropas digamos de los sublevados van hacia la ciudad de Jaén y destruyen muchos cortijos del término de Jaén. Sabemos que eso fue el día, concretamente el 11 de octubre de 1466. Don Fernando de Iranzo, el comendador de Montizón, que era, partió de Jaén con 200 jinetes y algunos soldados a pie. Hizo todas esas incursiones por aquí. En el año 1467, tenemos que ir muy rápido para seguir avanzando esos años. A ver si pasa. Concretamente la ciudad de Segovia cae en manos de los nobles, de la Liga Nobiliaria, y la reina Juana se refugia en el Alcázar, que tenemos aquí la imagen, pero no consigue llevarse consigo a Isabel, que fue liberada por los nobles. Isabel rápidamente se va con su familia, que estaba en el castillo de Arévalo, en Ávila. Al año siguiente, en 1468, Alfonso, Isabel y su madre deciden abandonar Arévalo para trasladarse a Ávila, y en ese camino Alfonso muere de una fiebre, quizás producida por un agua contaminada. ¿Qué ocurre? Que en ese momento Isabel tenía 17 años y digamos, pues adquiere ya cierto protagonismo. La situación al principio era muy complicada, había esos 4 reinos que hemos visto anteriormente: Castilla, Aragón, Navarra y Al-Ándalus, y aparte Francia y Portugal estaban presionando con continuas luchas para hacerse, digamos, con el control de Castilla. Aquí tenemos una imagen. Llevaba Castilla 3 años de intensos enfrentamientos, con 2 bandos, como vemos, la Liga Nobiliaria por un lado y el rey Enrique IV por otro, y la gente, pues, la gente armada yendo de un sitio a otro, de unos campos, arrasando campos, ciudades, como hemos visto anteriormente en Mengíbar. Aquí tenemos, pues, lo que son los nobles partidarios de Isabel. Finalmente, todo esto se produce una conciliación en los toros de Guisando. Tenemos esta imagen, aunque en un principio Isabel consideró proclamarse reina, ya que había fallecido su hermano, Alfonso XII, pues se dio cuenta de que era mucho mejor hacerse amiga de su hermanastro, del rey Enrique IV, y pactar con él. Esto se hizo en los toros de Guisando en el año 1468. Hasta aquí la etapa de Isabel como infanta, y da comienzo la etapa de Isabel como princesa. Seguimos avanzando. En el año 1469 la princesa Isabel decide casarse con el también príncipe Fernando, el heredero de la corona de Aragón, en lugar del rey Alfonso V de Portugal, como era deseo de su hermanastro Enrique IV. Se produce finalmente esa boda en octubre, y los reyes católicos tienen que falsificar una bula del Papa, porque ellos eran primos segundos y tenían que, digamos, el Papa certificar ese matrimonio, pero ellos lo que hacen es falsificar esa bula. Posteriormente, el Papa siguiente ya hizo un documento mucho mejor, y era ese documento, digamos, real. En el año 1469, en Mengíbar, tenemos más información de esa época. Sabemos que concretamente en el verano, el condestable don Miguel Lucas de Iranzo pagó un rescate por el castillo de Mengíbar a don Fadrique Manrique, que era el hermano de Rodrigo Manrique, el maestre de Santiago. El precio pactado fue de 300 maravedíes, e incluían además todos los castillos de la zona de Jaén y de Andújar que estaban en manos de los sublevados. Ya en este momento, pues nuevamente Mengíbar pasa a favor del rey. En el año 1470 vemos que se establece el alcaide de Andújar, don Pedro de Escabiel, se establece varios días aquí en Mengíbar, con un ejército compuesto de 800 soldados y 200 jinetes, que estaban en esos momentos, pues, ayudando a las tropas del condestable don Miguel Lucas de Iranzo. Volviendo a la corte, en octubre el rey Enrique IV reacciona ante la boda de Isabel con Fernando, proponiendo romper los acuerdos de los toros de Guisando, que es esta imagen que tenemos, y deshereda a la princesa y proclama a su hija Juana la Berta de Jaén, como la única y auténtica heredera del reino de Castilla. Y además denuncia la falsedad de la bula que había hecho el Papa, bueno, lo habían hecho los príncipes, digamos, y anula la boda. Esto, pues, nuevamente
¿Qué es lo que se produce? Pues otro enfrentamiento entre Isabel y el rey. Isabel no es tonta, ya se da cuenta de todo lo que quiere conseguir, y al final del año 1473 se reconcilia con Enrique IV en la ciudad de Segovia. El año siguiente, en el año 1474, 12 de diciembre concretamente, fallecía repentinamente Enrique IV. Eso de repentinamente era una cosa muy usual en la época. Había muchos envenenamientos, como ha dicho Gil. No se sabe exactamente qué ocurrió con Enrique IV, pero sí tenemos el contexto de una lucha entre unos nobles y otros, pues no era nada extraño que finalmente el rey fuese envenenado por la parte del bando contrario. Al día siguiente, Isabel lo que hace es proclamarse reina de Castilla, junto con su marido con Fernando, y son los nuevos reyes de Castilla. Para finalizar ya la ponencia, tenemos un periodo de tiempo entre 1475 y 1479. Durante estos 4 años, pues nuevamente estalla la guerra en Castilla entre los partidarios de Juana la Beltraneja y de Isabel la Católica. Después de continuar lucha, el rey de Portugal se casó con Juana la Beltraneja y ayudó, pues, luchó contra las tropas de Isabel. Después de muchos enfrentamientos, incluso Mengíbar sabemos que participó en esa lucha contra el reino de Portugal, que en el año 1476 colaboró con 1000 maravedíes para ayudar a Isabel y a Fernando en contra de ese rey de Portugal. Y bueno, como digo, después de 4 años de guerra, el 4 de septiembre de 1479 se firmaba el Tratado de Alcasova, en el que se establecía la paz entre Castilla y Portugal, y Juana la Beltraneja renuncia al trono de Castilla. Ella se divorcia de su marido porque el Papa también declara nulo el matrimonio, y se recluye en un convento en Portugal. Pactaron que quizás se podía casar con el primogénito de los Reyes Católicos, pero eso finalmente no pasó. Y aquí, digamos, que terminaron con todos estos enfrentamientos en el reino de Castilla en este siglo XV. Y ya, pues, simplemente agradecer la presencia y muchas gracias por vuestra atención. Ahora, a continuación, la siguiente ponencia. Bueno, no sé si alguien tiene que hacer alguna pregunta o algo, podemos que sea brevemente. Nada, pues seguimos con el siguiente ponente, concretamente Antonio Pérez, que nos va a hablar sobre la sociedad en el reinado de Isabel I. Deciros que es técnico de informático, actualmente desarrolla su trabajo en la Fundación del Olivar, concretamente en el Museo de Terraorium en Geolí, que es gran aficionado a la historia clásica y que pertenece desde el último año al grupo de amigos de la historia. Nos va a hablar de la sociedad en el reinado de Isabel I, este importante reinado que supuso el paso de España de la Edad Media a la época moderna. Nos va a hablar de la política interna de los Reyes Católicos y de algunas cosillas más. Pues nada, ya viene preparado. Hola, buenos días. Como vamos a ver, en esta exposición, el reinado de Isabel I en Castilla supuso un cambio radical en el modelo de Estado que influyó en la sociedad castellana durante el siglo XV. Primero vamos a hacer una visión de cuál era la situación tanto de los reinos, de lo que es los reinos que había en la actual España y Europa. La palabra que lo define es la crisis. De los estados que formaban Europa se encontraban inmersos en una profunda crisis. ¿Cuáles eran las causas de esta crisis? Pues principalmente las epidemias, como la peste negra, que se desarrolló distintas epidemias desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XV. La evolución del comercio hizo que los grandes señoríos se dedicaran al cultivo de productos más comerciales, como era el aceite y el vino, en detrimento de productos que eran más necesarios para la población, para la alimentación de la población, como eran los cereales.
Y luego, pues las revueltas sociales, como ha comentado Emilio anteriormente, las revueltas sociales, también las revueltas entre la burguesía creciente que se estaba dando en Europa y también se estaba haciendo en España, y las luchas territoriales entre la nobleza. Esas se podrían definir como la crisis que había hasta mediados del siglo XV. Con el reinado de los reyes católicos, tras la guerra de sucesión, se entra en un periodo de estabilidad, aunque ellos siguieron avanzando, como vamos a ver ahora en la exposición, pero para la sociedad entramos en un momento de estabilidad. Como ha explicado también Emilio anteriormente, los reinos peninsulares estaban formados por Portugal, Castilla, la corona de Castilla, el reino de Navarra, la corona de Aragón y el reino de Granada, que era el único reino musulmán que aún quedaba en la península ibérica. La población, la demografía que había en Castilla, pues por ejemplo en Castilla teníamos 4.200.000 habitantes, la corona de Aragón tenía sobre 850.000 habitantes, el reino de Portugal 1 millón de habitantes, el reino de Granada 300.000 y el reino de Navarra 120.000. Estos niveles de población fueron variando a lo largo del reinado de los reyes católicos, porque como bien se sabe, después pues, los reyes promulgaron la expulsión de los judíos y también la conversión de los moriscos, y eso hizo que hubiera una variación, que según cada escrito está entre los 50.000 y los 300.000 habitantes que abandonaron Castilla durante el reinado de Isabel I. Por otro lado, ahora vamos a analizar un poco los aspectos más importantes de la sociedad que existía hasta que llegaron los reyes católicos a gobernar en Castilla y en Aragón. Primero un análisis de lo que son los grupos sociales que existían hasta el momento. Esto es una herencia pues, de lo que era la Edad Media, la Edad Feudal. Por ejemplo, en primer lugar, en la cúspide de esta pirámide social estaba la nobleza, que era el grupo social predominante, eran de origen militar, estaban formados por grupos de terratenientes, heredaban las tierras y tenían todos los privilegios. Desempeñaban su poder pues, como se hacía en la Edad Media, es decir, cedían las tierras para su explotación al campesinado a cambio de cobrar una cantidad de dinero o una parte de la cosecha a este campesinado. Y eran hasta que llegaron los reyes católicos y durante un tiempo del reinado de los reyes católicos, ellos eran los encargados de administrar la justicia y controlaban los municipios. El clero era el siguiente grupo privilegiado que existía en la sociedad del siglo XV. También estaba formado en parte por terratenientes, poseían también tierras. El clero podía proceder tanto de la nobleza como de la plebe. En el alto clero, los que procedían fundamentalmente de la nobleza, estaba formado por arzobispos, obispos y abades de monasterios, que eran las cabezas visibles de la iglesia en ese momento en los reinos de Castilla y en los reinos de Aragón. La riqueza del clero también procedía fundamentalmente, aparte de las tierras con las que ellos mantenían, el diezmo, un impuesto que estaba impuesto a toda la población, al campesinado, a la base de la población, y con la que este diezmo recibían la décima parte de la cosecha del campesinado para su mantenimiento. Este diezmo se destinaba principalmente a la construcción de nuevos templos de culto. Por otro lado también se dedicaba al mantenimiento propio de los integrantes de lo que era la iglesia, y por otro lado la ayuda desfavorecida, lo que era la caridad. Un detalle importante en la época de los reyes católicos es que los reyes católicos intentaron controlar también al clero durante su reinado. Ahora también daremos parte. Y por último pues tenemos el campesinado. El campesinado era el grupo más desfavorecido, estaban obligados al pago de impuestos y mantenían a las clases superiores, como eran el clero de nobleza, y principalmente su trabajo se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Dentro de este estamento se podría incluir lo que era la burguesía. Lo que pasa es que la burguesía en el Reino de Castilla, en la época de los reyes católicos, aún no estaba muy evolucionada. Entonces, la burguesía se alojaba principalmente en las ciudades y se dedicaban a la artesanía y al comercio. Desde el punto de vista religioso, en Castilla, hasta la llegada de los reyes, hasta el reinado de los reyes católicos, se daban tres religiones. En primer lugar la cristiana, que era la predominante en estos reinos, salvo en Granada hasta que se conquistó. Con los judíos, que vivían principalmente en las ciudades y luego fueron la burguesía fue los que sustituyeron a estos judíos, porque eran los que se dedicaron realmente al comercio, a la finanza y a la administración de bienes. Eran, como podemos decir hoy en día, los banqueros que existían en la Edad Media. Entonces, tenían al concentrar la riqueza, ellos tenían la posibilidad de ascender socialmente, llegando a ocupar cargos municipales y secretarías reales. Esto le produjo con respecto a los cristianos, al resto de los cristianos, con una envidia que al final desembocaron en 1492 por los reyes católicos en la expulsión a los reyes católicos de los judíos.
Y por último tenemos a los musulmanes. Los musulmanes, pues como consecuencia de la Reconquista, existían importantes núcleos de población musulmanes que consistían con los cristianos, que eran los mudéjares. Hasta la conquista de Granada en 1492, es decir, el rey Boabdil llegó a un acuerdo con los reyes católicos, por lo que podían seguir todavía, estos mudéjares y moriscos podían seguir practicando su religión. Después hubo ya una serie de revueltas sociales, los cristianos no estaban, es decir, ya empezaron los conflictos entre cristianos y musulmanes, y al final, pues a finales del siglo XV, los reyes católicos promulgaron también una conversión, una conversión de los musulmanes, de estos mudéjares, al cristianismo, y muchos también salieron fuera de España. Ya hemos analizado un poco cómo eran los aspectos de la sociedad del siglo XV, del reinado de Isabel I. Vamos a ver cuáles son las políticas que llevaron a cabo los reyes católicos y cómo esto cambió la sociedad de este reinado, y también influyó en los siguientes reinados, en los reinados que se dieron posteriormente. En principio, la política económica reformista, una de las tareas que llevaron a cabo los reyes católicos fue la reforma monetaria, siguiendo el modelo aragonés, que era el mismo modelo que se tomaba en toda Europa. Es decir, en España en Castilla, los reinos españoles, en la actual España, se tomaba en la referencia, seguía el modelo árabe de la moneda, es decir, la base de la moneda se respaldaba en lo que era el oro. Con el modelo aragonés, el modelo europeo, lo que se hace es que la moneda que crearon los reyes católicos era el ducado, que se respaldaba en lo que era el vellón y la plata. Esta reforma monetaria se complementa con una prohibición de sacar oro y plata del país. Por otro lado, se fomenta la marina mercante, con la prohibición de cargar mercancías de buques extranjeros mientras hubiera españoles. El proteccionismo comercial, se exige se establece como una balanza comercial cero, es decir, las mismas mercancías que salían de España, de los reinos de Castilla y Aragón, tenían que entrar en el mismo volumen. Y aparte se aumentaron las tasas aduaneras. Por otro lado, una de las más polémicas acciones que llevaron a cabo los reyes católicos fue el apoyo del Concejo de la Mezcla, por el cual se le devolvió acotamiento en reinos anteriores, como el de Enrique IV, se le ofrecieron acotamientos a los concejos y a los agricultores para que pudieran cultivar las tierras. En este momento los reyes católicos, apoyando lo que era el Consejo de Mesta era una asociación ganadera que existía, estaba constituida desde hace unos siglos anteriores. Se le eliminaron esos acotamientos en favor de los ganados, es decir, para aumentar el número de pastos, para aumentar el número el volumen de ganadería en contra de lo que era la agricultura. Entonces se perdieron muchas numerosas tierras de gran fertilidad. Por otro lado, la unión territorial. Esto fue uno de los principales puntos de la política de los reyes católicos. La unión territorial comenzó con el matrimonio de Isabel y Fernando, que esta unión entre Castilla y Aragón supuso una unión dinástica, no una unión tal como Estado, ya que cada Estado, cada corona, Castilla y Aragón, conservaban sus propias leyes, su propia justicia y sus propias fronteras. Por otro lado, intentaron también durante su reinado incorporar Portugal por medio de una política matrimonial, casando a su hija María con el rey de Portugal. Lo que pasa es que esto no llegó a buen puerto porque murió prematuramente y María pues entonces no se llegó. Luego ya en el reinado, me parece que en el reinado de Felipe II sí se llegó durante unos 50 años, Portugal sí estuvo anexionado, por un tema matrimonial estuvo anexionado con lo que era Castilla y Aragón. Por otro lado tenemos Navarra. Navarra estaba en esos momentos, durante el reinado de los reyes católicos, bajo la influencia de Francia. Estaban divididos entre los pro-franceses y los pro-castellanos. Posteriormente a la muerte ya de Isabel I el rey Fernando consiguió anexionar Navarra al reino de Castilla y Aragón, a lo que era la España, 1512. Por otro lado, desde que terminó la guerra de sucesión, que hablaba antes de Emilio, entre Juana e Isabel, los reyes dedicaron sus esfuerzos en la conquista de Granada. Esto llevó una guerra de unos 10 años,
sobre alrededor de 1478-1479, comenzó una guerra de 10 años que culmina en 1487 con la conquista de Málaga y en 1488 con la conquista de Baza, y comienza el asedio, se crea la plaza de Santa Fe y